Economista Dajik, buenos días. Vamos a pasar revista rápidamente por los temas que ya en materia económica también están sobre la mesa y que es un tema que paralelamente pues no para y no deja de preocupar. Economista, buenos días, bienvenido a Visionarias. Le hago la pregunta directa para poder entrar en el análisis, cómo nos afecta esta guerra entre Rusia y Ucrania, tan distante, tan lejana, pero que impacta en la economía mundial. Y el Ecuador está metido en ese mundo. ¿Cómo nos impacta? Buenos días, Janet. Un gusto saludarla. Y un saludo a toda la audiencia. En realidad no hay en el mundo de hoy nada lejano, Janet. Este es un mundo absolutamente integrado, absolutamente conectado, globalizado, con mercados financieros que están totalmente interrelacionados, con un comercio internacional que mueve cosas de un lado a otro. Fíjese usted, por ejemplo, el mayor productor de vehículos del mundo, que es el grupo Volkswagen, con una planta en Ucrania que no le puede suministrar ahora componentes. Eso hace que al Ecuador haya menos oferta y pues no se puede hablar realmente. Es lejana geográficamente. Sí, está a 8 o 9 usos horarios del Ecuador, además de también hacia el norte. O sea, hay 8.000 millas de las que se usan para medir vuelos internacionales hasta Ucrania, 7.000 millas, pero no indica que esto no nos afecte directamente. Y en cuanto a las implicaciones del comercio exterior, como lo puse en algún tuit hace unos días, son más de 1.000 millones de dólares de productos que van a esos dos países: banano, flores, camarón, frutas, etcétera. Y eso va a ser casi imposible de exportar en un momento en que ya el precio del banano, Janet, estaba por los suelos y la situación del banano y las flores sumamente delicada. Entonces sí, es un impacto duro y serio a la economía ecuatoriana. Ahora, por ejemplo, en Rusia, ahora en marzo se celebraba el Día de la Madre. Tienen una fecha distinta al resto del mundo y era una fecha muy importante para los exportadores de flores. De lo que yo entiendo y cómo funciona la industria de las flores, esas flores ya estaban prevendidas, es decir, se produjo para enviar con el compromiso de enviar a Rusia. Ahora, con esto de que suspendieron los códigos SWIFT y con la situación de guerra que está, me imagino que nadie tendrá ganas de celebrar el Día de la Madre, o en caso de que haya alguien que quiera comprar esas flores, no tiene cómo pagarlas. Entonces, realmente ahí tenemos un golpe brutal a la industria de las flores. Ciertamente, Janet, ese es un caso porque en las flores hay una estacionalidad clara y es un producto perecible. No es lo mismo que el camarón, que hay espacio de colocarlo, el consumo es estable en muchos países, pero nosotros en el caso de las flores teníamos ese nicho, ¿verdad? Somos el principal exportador de flores a Rusia y ese nicho nos va a golpear. En otro ámbito, pues también se dice que esta guerra puede impactar en el precio del petróleo, ya lo está haciendo, pero también impacta en el precio de los combustibles. Ya nos hablan de una gasolina súper de más de $4 en nuestro país. Muchos se pasarán a la extra, con lo cual todo el sistema se empieza a reorganizar o a derrumbar, tal como lo estábamos construyendo. Pero ¿cómo ve usted ese impacto? Por un lado, ganamos por el precio del petróleo, que podría estar subiendo, no sé a cuánto se calcula, y por otro lado tendremos también un incremento en el precio de los combustibles que importamos, que podría, no sé si mirar la balanza, igualar la balanza, o cómo lo ve. Janet, siempre el neto es favorable al Estado en cuanto a que lo que sube el precio del petróleo va a la caja fiscal y es algo más de recursos de lo que cuesta el subsidio. Pero el problema no va por ahí. Ahí estamos viendo el lado fiscal, pero en el lado del conjunto de la economía, la caída de las exportaciones, que pierde empleos, genera menos impuestos, genera menos actividad económica, menos empleos indirectos. Esa caída
tiene un impacto mayor, porque cuando sube el precio del petróleo hay plata que va al gobierno y el gobierno la tiene ahí, la puede gastar bien o la puede gastar mal. Pero cuando caen las exportaciones, hay empleos directos, directísimos que se afectan. Eso es la caída de las exportaciones del sector privado tiene el mismo impacto en el PIB que una caída o subida de exportaciones del sector privado o público tiene el mismo impacto en el PIB, porque las exportaciones son un componente que va positivo en el PIB, las importaciones van negativas. Entonces, cuando el Estado exporta más, sube el PIB, pero cuando el sector privado exporta menos, cae el PIB. La diferencia es que cuando el Estado exporta más, no está tomando más empleos. Cuando el Estado exporta menos, no están cayendo los empleos. Pero cuando en el sector privado se exporta más, hay más empleos. Y cuando se exporta menos, cae el empleo. Y ahí es donde está la gran diferencia y el gran impacto. Ahora, pasemos al siguiente tema. Digamos, paralelamente tenemos una ley de inversiones en la Asamblea Nacional que no sé si podría constituir una alternativa y balance a la situación y a las consecuencias que se vienen de esta guerra y que usted claramente ya las ha descrito. Hay 30 días para aprobar esta ley de inversiones y dicen que por cada 1.000 millones de inversión que se logre llevar al Ecuador, se podrían generar 20.000 puestos de trabajo, con lo cual queda comprobadísima la teoría que usted acaba de describir. Pero ¿qué expectativa tiene usted de esta ley? Y no sé cómo la evalúa en términos generales, si está yendo hacia lo correcto, si están planteándola de manera correcta justamente para atraer esas inversiones. Y en medio de esta guerra, ¿cuántos inversionistas querrán venir a un país que no sé si es catalogado como de economía emergente? No sé si estamos ahí, economista. Janet, el problema de la inversión extranjera es uno de los más graves y serios del Ecuador. El Ecuador durante los últimos 20 años en forma consistente ha sido, si no el más, y hay épocas en que ha sido el más, ha sido el país que tiene, sea el número uno, pero en el fondo de la tabla de posiciones. El país con menos inversión extranjera directa en relación al Producto Interno Bruto. No ha llegado al 1%. Haití ha tenido mayor inversión extranjera directa que el Ecuador. Porque la inversión extranjera directa obedece a incentivos económicos, a estabilidad política y a seguridad jurídica. En el Ecuador, por ejemplo, difícilmente puede haber inversión extranjera directa en áreas que generen gran cantidad de empleo. ¿Por qué razón? Porque industrias como Maquila que hay en Colombia o en Costa Rica, países que ofrecen los mismos incentivos tributarios que la ley de inversión propuesta ofrece, no tienen 15% de participación de utilidades a los trabajadores y tienen un salario mínimo más bajo. Entonces, ¿a dónde se van los inversionistas? A esos países. Tenemos que entender, por lo tanto, que si bien esa ley contiene elementos interesantes y acertados, hay otros elementos en el Ecuador que tienen que cambiar para que haya realmente una masiva inversión extranjera. Una seguridad jurídica que no existe, con un sistema judicial corrupto con fama mundial, al punto que las cortes internacionales fallaron diciendo que el gobierno había manipulado la justicia en el caso contra Chevron. Pues imagínese usted quién va a ir a un país donde las cortes internacionales dicen que el gobierno le mete mano a la justicia para falsear cosas y así poder a una transnacional robarle la plata. Cuando en la provincia de Esmeraldas, en la alcaldía de Esmeraldas, se le ocurrió a la alcaldía ponerle a todas las empresas internacionales que tenían cualquier letrero ahí, ponerle unos impuestos e incautarle dinero de las cuentas con un juez corrupto. Bueno, cosas de un salvajismo jurídico impresionante. Y esto se sabe.
Janet, cuando se cree que estas cosas no se saben, claro que se saben, porque si usted Claro, pero mira no. los índices de desarrollo económico, cuando se habla de seguridad jurídica, el Ecuador se le da 20, 25 puntos sobre 100. Entonces, estas cosas, si el Ecuador no entiende que hay que cambiarlas y no se hace un esfuerzo nacional, no va a venir mucha inversión extranjera. Pero la ley tiene elementos positivos, hay que, yo creo, va en la línea correcta. ¿Cómo ve usted el tema de la creación y fortalecimiento de dos cosas? Las zonas francas, llamadas zonas francas, y también las APPs, es decir, las alianzas público-privadas. Como usted dice, hace falta muchas otras cosas para poder, digamos, poner en condiciones al país de realmente ser atractivos. Eliminar una serie de trabas burocráticas para poder traer empresas acá, tanto arancel y tanto impuesto y tanta cosa también constituye un problema. Y como usted dijo, la justicia corrupta que tenemos, que quizás lo de la justicia es quizá el problema más de fondo que tenemos y más complejo. Pero de todas maneras tenemos que tener unas reglas de juego sobre la mesa. En ese sentido, analizamos las reglas de juego, que es lo que está en manos ahorita de la Asamblea, que también no hace sino pensar en sus propios beneficios y en sus propias broncas, porque, y lo voy a decir así, aquí estamos en manos de la bronca personal que hay entre Nebot y Lasso. Y por esa bronca personal entre Nebot y Lasso se mueven las frutas dentro de la Asamblea de una manera inaceptable, indignante y preocupante en contra de lo que le conviene al país. Entonces, dadas esas las circunstancias, en este momento estamos en manos de la Asamblea para poner por lo menos estas reglas de juego sobre la mesa. ¿Cómo las ve usted para ver qué tan importante es que ese trabajo sea profesional? Tanto lo que se plantea para APPs cuanto zonas francas va en la dirección correcta. Las APP son una solución especialmente en casos como la minería, petróleo, donde el grueso, la relación de capital con mano de obra hace que el alto costo de la mano de obra no sea relevante. Usted en una explotación petrolera, el grueso de la inversión viene de la maquinaria, ¿no? Cuando usted abre una fábrica para traer telas y coser camisas y exportarlas, la mano de obra pesa muchísimo más que cuando se trata de una exploración petrolera o explotación petrolera. Entonces, en esos casos donde la distorsión laboral del Ecuador, que ya describí antes, no pega tanto, las APP son correctísimas en fortalecerlas, favorecerlas, simplificarlas, estimularlas. En cuanto a la zona franca, sí es una buena idea, pero las mismas cosas que estamos ofreciendo en las zonas francas las tiene Uruguay, las tiene Costa Rica, las tiene Colombia. Y ahí, qué difícil es competir dadas los factores que he mencionado. Y sí, estas peleas, estas pugnas políticas han sido la característica del Ecuador desde el retorno a la democracia. La pugna Roldós-Bucarán, las pugnas Febres Cordero Hurtado, Febres Cordero Media Humanidad. Sí, así han sido. Y mientras el Ecuador no entienda, Janet, y usted me lo ha oído muchas veces, que el desarrollo económico toma décadas para derrotar a la pobreza y que eso implica una estrategia nacional, no de un gobierno, no de una persona, y que ningún gobierno en 4 años saca adelante un país. Y cuando el país entienda que ese es un esfuerzo de toda la sociedad, tendremos esperanza. Mientras la gente crea que todo lo debe resolver un gobierno y que nada le toca hacer al ciudadano, a las empresas, etcétera, no iremos muy lejos. Con eso me voy a quedar, economista. Sé que tiene otro compromiso, no quiero quitarle más tiempo del que ya le he obligado a esperarme para esta entrevista, pero pues yo creo que hay muchas cosas más de fondo de ir analizando ya poco a poco en esta ley para poder pues ver de qué manera y cuán importante, como yo digo, es este trabajo que tiene la Asamblea Nacional en sus manos y que debe ser profesional y responsable, pensando en el futuro del país y no de cada uno de sus grupos políticos o sus intereses, los intereses de sus
dueños, porque no sé cómo más llamarlos, los dueños de los partidos políticos. Pero le agradezco muchísimo y espero poder más adelante seguir analizando este tema, sobre todo esta idea que han tenido de meter un articulito por ahí para poder derogar de esa manera la ley de la ley tributaria, que me imagino que rápidamente coincide conmigo de que esa es una idea loca y absurda. Absolutamente. Planteándolo, ¿no? Viene la revisión con el Fondo Monetario. Si esa ley se deroga, ya no tenemos más dinero. Van a poner el dinero los asambleístas. Esa es la pregunta. Sí, y ese es un tema que se me quedó por fuera, pero que ya no tenemos más tiempo de ver qué va a pasar y por qué no llega el dinero del Fondo Monetario, que ya estaba comprometido, ya estaba negociado, pero pues parece que no hemos cumplido algunas normativas y ese dinero todavía no entra y lo necesitamos. Pero gracias, economista. Espero que tenga un excelente día. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias.